Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Bioinformática aplicada para el estudio y tratamiento del cáncer, impartido por la maestra en ciencias Ana Castillo. Actualmente es estudiante de doctorado en Canadá y su investigación se centra en estudiar el desarrollo de metástasis en tumores cerebrales pediátricos por medio de métodos bioinformáticos y modelos murinos. Tiene una maestría en medicina genómica por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y también forma parte de la International Society of Computational Biology y de All Biotech, donde dirige el podcast oficial de la asociación para promover la educación y la divulgación científica. Yo soy Ashanti Calderón y me pueden encontrar en YouTube como Aminoácida. Ahí comparto información de interés del área químico-biológica. No olviden dejar sus preguntas en el chat que se contestarán al final de la presentación. Bienvenida, Ana. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. El tema de hoy que vengo a platicar con ustedes es muy interesante, muy apasionante, al menos para mí, y es algo que me gustaría compartir esta noche con ustedes, y es acerca de todo lo que es bioinformática aplicada a ciencias genómicas, pero con enfoque en cáncer. Como dijeron en mi presentación, yo me dedico a tumores cerebrales, a diagnóstico a estudio de cáncer, pero mi enfoque es más a tumores cerebrales pediátricos. Pero el 80% de mi tiempo es dedicado básicamente a bioinformática. Hago un poco de wet lab, sí hago, porque trabajamos con modelos murinos, pero nosotros generamos estos modelos murinos para replicar un tumor cerebral, los secuenciamos y precisamente esas son esas secuencias, estos datos genómicos que analizo. Entonces, voy a empezar la presentación y al final de la plática estaré feliz de responder sus preguntas. Ahorita no tengo acceso al chat, pero en cuanto terminemos la presentación puedo ver las preguntas y ya podemos dialogar de una forma más dinámica. Pero antes de pasar a todo lo que es las aplicaciones de cáncer y cómo es el diagnóstico y el tratamiento en esta disciplina de oncología, es importante hacer un recuento o un recordatorio de cómo es que logramos llegar hasta donde estamos ahora, y esto es en el contexto de cómo es que logramos tener o generar unas plataformas que son altamente eficientes, que son que pueden generar miles de millones de fragmentos de secuenciamiento en pocas horas, y eso nos permite estimular o ampliar el número de proyectos dedicados a bioinformática y, por ejemplo, a ciencias genómicas enfocadas a cáncer. Pero esto, ¿cómo llegamos aquí? No fue nada sencillo. Recordemos que el proyecto de Genoma Humano, que se empezó en los 90s y acabó en 2003, se logró a partir de la plataforma de secuenciamiento de Sanger Sequencing. Sanger Sequencing es una plataforma que fue útil en su momento, pero demasiado lenta y demasiado costosa. No por nada costó casi 11 años sacar todo el proyecto de Genoma Humano, y eso tomando en cuenta de que eran múltiples instituciones educativas que formaban parte del consorcio del proyecto de Genoma Humano. Era Estados Unidos, era Japón, era Reino Unido, etcétera. Entonces son varios y dentro de cada país pues eran múltiples instituciones, entonces fueron muchos los científicos involucrados en el proyecto del Genoma Humano. Pero como lo he mencionado, estas plataformas eran Sanger Sequencing, pues era un poco difícil, tediosa, lenta, pero era lo que se tenía en ese momento. De hecho, yo he tenido un par de profesores que estuvieron involucrados en el proyecto de Genoma Humano y han comentado que es lo que no hubieran dado por tener las plataformas que tenemos hoy en día, porque era extremadamente laborioso. Pero también no era perfecto, había ciertas deficiencias de Sanger Sequencing que, por ejemplo, ustedes si han visto cómo son los resultados de Sanger Sequencing, son como picos donde nosotros podemos ver, por ejemplo, las letras que van saliendo. Por ejemplo, esto es una C y esto es una A. Puede ser a veces que había sobrelape de picos, entonces tú no sabías si era una A o una C,
o la señal del pico era muy baja, entonces no sabía si esto es realmente una base o un error. Entonces todo esto era parte de los obstáculos en poder descifrar el proyecto de genoma humano, pero finalmente en 2001, pero bueno, oficialmente en 2003 se lanza lo que es la revista del proyecto de genoma humano y fue realmente un suceso histórico. Sin embargo, todos los científicos, la razón por la que querían descubrir el proyecto de genoma humano era porque decían que descifrando todo lo que es todo nuestro código genético nos iba a dar la pauta para descifrar las causas de enfermedades genéticas y las herramientas para poder curar enfermedades. Pero se dieron cuenta de que era imposible, si tardaron 11, 12 años secuenciar el proyecto de genoma humano, pasarlo a la clínica y extrapolarlo de una forma más rápida, se dieron cuenta que era imposible, ¿no? Y poderla aplicar en ya sea en investigación o en diagnóstico o en prevención de enfermedades era una tarea imposible. Entonces, a partir de 2005, empiezan a surgir las nuevas generaciones de secuenciamiento que se le conocen NGS, Next Generation Sequencing, y en los últimos años, la última generación ha salido. Muchos de ustedes ya han escuchado de las plataformas Nanopore o PacBio y el famoso Mini-Ion, el secuenciador en forma de UCB, que puede ya secuenciarse, meter la muestra y este secuenciador Mini-Ion se puede conectar directo a la computadora. Entonces, es realmente un gran avance que se ha logrado con esas plataformas. Se han vuelto mucho más eficientes, mucho más óptimas. Podemos tener ya en cuestión de horas lo que hacíamos en 11 años, lo podemos hacer en 29 horas ya y a un costo extremadamente bajo. Nada más que para esta última tecnología, la última secuenciación todavía no está muy bien pulida. Hay ciertos errores que se tienen que corregir. Todavía no está en su desarrollo máximo, pero creemos que en los próximos años esta plataforma va a superar a la que hoy en día es la líder. Estas plataformas de secuenciación son las que actualmente se encuentran en los centros de diagnóstico, particularmente también en centros de investigación. Y sobre todo el monopolio de Illumina. Illumina es la plataforma de NGS líder que está actualmente como una de las más utilizadas en para todo lo que son los proyectos de secuenciamiento. Y voy acá. Okay. Y vemos que el costo del secuenciamiento por genoma, como les dije, a un inicio el proyecto del genoma humano costó $3 billones, pero eso es la cifra oficial, pero realmente costó mucho más porque ahí no estás contando el salario también de los científicos, entre otras cosas. Es simplemente nada más el costo de la pura secuenciación. Pero vemos que a raíz de de surgimiento de estas plataformas, el costo se decrece de una forma exponencial, al grado que ahorita ya estamos llegando a menos de, o cerca, anda rondando $1,000 secuenciar un genoma entero. Entonces, esto ha permitido mucho establecer nuevos proyectos de poder a lo mejor secuenciar poblaciones o de secuenciar, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de cáncer, de secuenciar múltiples tumores entre diferentes pacientes para ver patrones. Es increíble toda la información que hemos podido sacar de estos tipos de plataformas, pero aquí es un arma de doble filo porque hemos sacado tanta información que ahora el reto no es secuenciar, sino ahora el reto es interpretar todo lo que sacamos de estas plataformas y a la vez dónde almacenamos toda esta información. Entonces ahí es cuando ahorita ya se viene la era de la bioinformática, del Big Data, y nos hemos dado cuenta de que biología y la computación o computer science se han vuelto unos grandes aliados para poder almacenar, analizar toda esta información biológica.
Entonces es cuando viene ya la importancia a todos los que nos están escuchando, si están interesados en ciencias biológicas, en algún momento dado ustedes van a tener que utilizar un software o un algoritmo para poder analizar alguna pregunta de investigación de su interés. Entonces, en esta plática vamos a hablar un poco de algunas herramientas y sobre todo cuáles son las aplicaciones y el modo de operar cuando ya tienes unas plataformas de secuenciación de este estilo y qué es lo que podemos llegar a hacer con estas herramientas en el contexto de secuenciación, de investigación y tratamiento en cáncer. Y no me quiere cambiar la diapositiva ya. Entonces, eso es, por ejemplo, algo que ya les había mencionado. Esas son nuevamente comparamos entre Next Generation Sequencing, que ese es, por ejemplo, un secuenciador que hoy en día se utiliza mucho para estos estudios, y si lo comparamos con el proyecto Genoma Humano, vemos que se vuelve sumamente fácil o mucho más viable de extrapolar ciertos proyectos y pasarlos a la clínica. ¿Por qué nos interesa pasarlos a la clínica? Porque de esa manera nosotros podemos, de alguna manera ya no es ciencia básica, sino se vuelve ciencia translacional. Ya estamos aplicando lo que estamos descubriendo, descifrando del genoma humano o más allá del genoma humano, porque no solamente esas técnicas nos han permitido establecer o estudiar el orden de nucleótidos, también nos ha permitido establecer cómo es que estos genes son regulados, cómo es que se expresan, y a nivel, por ejemplo, de epigenética también nos ha permitido diferentes enfoques de estas o diferentes versiones de estas plataformas, nos ha permitido también ver cómo es que opera en nuestro genoma mucho más allá de la pura secuencia, ¿no? Entonces, esto es, y finalmente aplicar todo este conocimiento a la clínica, y aplicarlo a la clínica significa que le vas a cambiar la vida a un paciente, cosa que no hubieras hecho, no hubiera sido posible con esta técnica de Sanger Sequencing. Ahí era completamente imposible poder utilizar un test y llevarlo al laboratorio, porque era extremadamente caro y demasiado lento. Entonces, a continuación, ahorita voy a hablar de cómo es que nosotros utilizamos estas herramientas ya para estudio y diagnóstico en cáncer. Ok. Entonces, básicamente, ¿cómo es que operamos con este workflow o este flujo de trabajo? Voy a hablar un poco de NGS porque, como les comenté, la última generación está en fase de desarrollo y pues hoy por hoy NGS sigue siendo la más utilizada. Entonces, hoy también, por ejemplo, en nuestra investigación en el laboratorio donde me encuentro, seguimos utilizando NGS. Ya estamos transicionando un poco a la última plataforma, pero la mayoría, el 90% de nuestros proyectos sigue siendo NGS. Entonces, básicamente el proceso, cómo es que opera un workflow de NGS, va desde la preparación del tumor, o en este caso, preparación de una muestra. En caso de cáncer estamos hablando a lo mejor puede ser un tumor, puede ser a lo mejor de muestra de sangre, puede ser múltiples, la muestra puede venir en múltiples formatos, puede venir congelada, puede venir a lo mejor fijada en formaldehído, en parafina. Aquí lo que compete ya es lo que conlleva después, que es ya la preparación de secuenciamiento. Y aquí, por ejemplo, en el contexto de NGS, tú preparas tu muestra a partir de la preparación de librerías, que quiere decir que tú vas a fragmentar tu muestra en fragmentos muy pequeños para así a facilitarle la vida, por así decirlo, al secuenciador, y por eso lo hace tan rápido, porque esas librerías se preparan con fragmentos muy pequeños y el secuenciador de NGS se dedica a secuenciar fragmentos muy pequeños. Y eso es lo que nos permite hacer una secuenciación masiva en paralelo. Y ya después, posteriormente, toda esta información que el secuenciador captura
lo transforma en archivos, en información digital y la almacena en archivos que se conocen FASTQ. FASTQ es el archivo con el que empezamos a trabajar los bioinformáticos, es el que aloja toda los reads de los fragmentos que se secuenciaron. Y ya de ahí como bioinformáticos procede ya todo lo que es el análisis de la secuencia, la preparación de la secuencia, analizar, obviamente tenemos que hacer control de calidad, checar que tu secuencia no tenga errores, por ejemplo, cómo saber si a lo mejor la C que está aquí realmente es una C y no es un error de la preparación de la muestra o es un error de secuenciamiento. Tenemos que tener los bioinformáticos, mucho cuidado porque de ahí depende mucho, si estás en un laboratorio de diagnóstico, de ahí depende mucho la dirección que el médico tome para tratar a un paciente. Entonces, como bioinformático tienes que estar muy seguro de lo que estás analizando, es certero, que con una confianza de que tus datos son, lo que ves en la computadora tiene una validez biológica, por así decirlo. Y a la vez también contamos con diferentes algoritmos o programas de cómputo para poder analizar o estudiar ciertos patrones en el tumor, que es lo que ahorita vamos a ver. No voy a entrar mucho en detalle de todas las herramientas que utilizamos, pero si al final de la plática están interesados en un programa o en un software, también lo podemos discutir. Y pasando ya un poco más a lo que es a cáncer, porque finalmente ahorita he dado una introducción a lo que es las tecnologías de secuenciación y el uso de la bioinformática, pero ahora bien, aplicado a cáncer. Cáncer es una enfermedad extremadamente compleja, es una enfermedad multifactorial, eso quiere decir que son muchas las causas que llegan que provocan el desarrollo o el inicio de cáncer. Y puede ser desde factores ambientales o incluso desde factores hereditarios y ambientales. Puede ser un gran número de causas que incluyen a lo mejor exposición a tóxicos, exposición incluso al estilo de vida, a la dieta, a bacterias, a virus, exposición a ciertas, por ejemplo, a radiación ultravioleta. Son múltiples causas. Pero finalmente lo que lleva todas estas causas al final del día llevan a una inestabilidad genómica, una acumulación de mutaciones que pueden ocurrir en oncogenes que son genes que están involucrados en proliferación celular o de supresores de tumores, que son tumores que se dedican a controlar que las células no crezcan o no se dividan demasiado. Entonces, una mutación en uno de estos genes puede desencadenar un evento oncológico el problema es que las mutaciones se van adquiriendo conforme pasa el tiempo y dentro de esas mutaciones generan una estabilidad celular y esta inestabilidad celular genera más mutaciones y estas mutaciones a su vez generan otras mutaciones y es lo que llevamos a un grado, por ejemplo, este es un cariotipo normal, por ejemplo, estos son nuestros cromosomas de una persona que no tiene, de una persona sana. Pero si nos vamos aquí a un cariotipo de cáncer, en este caso glioma es un tumor cerebral, podemos ver la inestabilidad genómica, podemos ver, por ejemplo, que el cromosoma 1 tenemos 4 copias, el cromosoma 2 tenemos una trisomía, por ejemplo, aquí, cromosoma 15 igual tenemos 4 copias, se genera una gran inestabilidad genómica y esto es como podemos ver, ¿no? Cuando vemos por qué luego cáncer es una enfermedad tan complicada, precisamente es por esta inestabilidad genómica. Y vemos que a través del tiempo las células adquieren diversas alteraciones somáticas conforme pasa el tiempo
Y vemos, y esto es muy interesante porque el tumor que yo estudio, que se le conoce como meduloblastoma, se cree que se origina dentro de la gestación, porque si ustedes consideran cuando estamos en el proceso embrionario, todo el proceso para generar la formación del sistema nervioso, toda la formación de órganos, es toda una cascada de señalización celular. Entonces, puede que haya un problema en esta proliferación celular, una división que no estaba, un error en esta proliferación celular, y cuando ya, por ejemplo, nace este bebé con este problema, es muy probable que a muy temprana edad empiece a desarrollar un tumor cerebral, si es que a lo mejor esta mutación durante esta cascada tan fuerte de proliferación celular para que el sistema nervioso se formara, ocasione, ¿no?, esta sobreproducción y genera un tumor, en este caso un tumor cerebral. Pero esto es en el caso de este cáncer, pero si nos vemos que en algún punto de nuestras vidas, posiblemente en este momento tengamos una célula con cierta mutación, pero nuestro sistema inmune es lo suficientemente capaz para detectar estas células y las puede en este caso atacar estas células y eliminarlas. Pero hay veces donde, por ejemplo, sobre todo en personas si tienen el sistema inmunosuprimido, es cuando en este caso las células pueden evadir los mecanismos del sistema inmune y poder formar todo lo que es ya un tumor. Y sin contar que, por ejemplo, unas personas que ya han sido diagnosticadas con cáncer y son sometidas, por ejemplo, a proceso de quimioterapia, este proceso de quimioterapia puede generar otros tumores. Ha pasado muchas veces que una persona que se le trató con quimioterapia pueden eliminar el tumor blanco, pero a los cuantos años vuelven a presentar otro tipo de tumor. Entonces es un reto saber conocer, como les menciono, es una enfermedad bastante compleja que es progresiva, y que como bioinformáticos tenemos que tener conocimiento de todos, tenemos que tener noción de la biología del cáncer, y también tenemos que estudiar mucho cuáles son como las mejores alternativas o métodos para poder analizar este tipo de alteraciones o mutaciones. Por eso es tan importante saber qué algoritmos se desarrollan. En bioinformática es muy importante estar al día, porque todos los días generan programas nuevos, algoritmos nuevos, y que se vuelven más sofisticados, más robustos, más finos para poder detectar este tipo de mutaciones. Y eso es lo que vuelve tan apasionante este tema, porque es una ciencia que evoluciona día con día. Hay que estar leyendo mucho, porque esos programas surgen, se actualizan, se cambian, y para poder solucionar problemas que antes a lo mejor en los últimos años no era posible. Entonces, esta fusión entre bioinformática y aplicada genómica del cáncer es una disciplina muy interesante. Y también no me gustaría que lo vieran intimidante de que, ay, bueno, es que hay que saber programar y todo. Es incluso entendiendo desde bases de datos, ya con eso ustedes están introduciéndose en el campo de la bioinformática como tal. Y, eh, y sobre todo cuando ya empezamos a ver las aplicaciones que va teniendo esas herramientas de bioinformática en cáncer, es cuando vemos la importancia, ¿no?, de tener ese tipo de disciplinas. Y, por ejemplo, hoy en día hemos generado varias herramientas bioinformáticas que nos han permitido detectar o incluso poder estudiar los diferentes hallmarks de cáncer. Este es uno de los papers para aquellos que quieren estudiar cáncer o que están interesados en el proceso de cómo una célula se vuelve cancerosa. Este es uno de los papers clave, es un paper clásico muy importante que nos describe cuáles son los pasos más, todas las características que definen una célula cancerosa, de que aprenden a evadir supresores de tumores de crecimiento, pueden activar angiogénesis, que es generan vasos sanguíneos para que el tumor tenga acceso a nutrientes, a
a oxígeno, etcétera, a muchas otras moléculas que son importantes para su crecimiento, que son resistentes a muerte celular. Y finalmente, una de las que estoy más interesada es que también cómo es que activan la invasión, que pueden dejar un lugar y pueden irse a otro y pueden empezar metástasis. Entonces ese es uno de los más difíciles campos en estudiar porque actualmente es difícil estudiar la metástasis, pero ahorita ya estamos viendo que cada vez hay más herramientas bioinformáticas para estudiar la metástasis. Y sobre todo porque otro reto es que como la metástasis luego suele ser fatal, a veces es muy difícil adquirir muestra. Y en el caso de nuestros tumores que nosotros, con lo que nosotros operamos, sobre todo en tumores cerebrales, es extremadamente raro tener una muestra de un paciente. Por eso nosotros tenemos que recurrir a modelos murinos para poder replicar ese tipo de tumores y generar la muestra, porque de otra manera es extremadamente complicado. Pero ya teniendo esta posibilidad de generar estas muestras, de ahí nuestro trabajo que viene ya es cómo podemos de un contexto bioinformático, cómo podemos analizar toda esta información y ver la razón que queremos estudiar todo esto es identificar cuáles son las causas moleculares o genéticas que nos permiten entender si es que estas causas pueden darnos una oportunidad de generar tratamientos que no sean tan invasivos para el paciente, porque actualmente el tratamiento que tenemos pues deja secuelas muy graves al paciente, disminuye extremadamente su calidad de vida, e incluso puedes generar otros cánceres porque pues los sometes a quimioterapia, a radiación. Entonces nosotros queremos buscar, por medio de estos enfoques, queremos buscar estas causas para poder estratificar un poco más y detectar, ok, esas son las causas genéticas o moleculares que generan ese tipo de eventos, y si existe alguna manera de atacar o de prevenir el desarrollo por ejemplo, de metástasis, puede ser una gran forma de poder dar una mejor oportunidad al paciente para aumentar su calidad de vida y en algún momento a prolongar su calidad de vida. Y también otro de los retos que tenemos es que dentro de un mismo cáncer también podemos tener heterogeneidad, es decir que dentro, como les dije, si existe una mutación supongamos que en esta célula ocurrió una mutación y esta se divide y va pasando la mutación, pero esta mutación genera otra mutación y genera, por ejemplo, se genera aquí otra población y por otro lado otra célula acá generó otra mutación y se empiezan a crear diferentes subpoblaciones. Entonces en un tumor, uno pensaría que un tumor es una cosa sólida, ¿cierto? Yo cuando empecé a estudiar cáncer, yo empezaba que pues es un tumor, ¿no? Normal, es una masa sólida, pero realmente es mucho más complejo que eso. En este espacio, en un solo tumor, puedes tener diferentes subpoblaciones de células cancerígenas con diferentes patrones, con a lo mejor con diferente resistencia. A lo mejor esta población celular va a ser a lo mejor susceptible a la quimioterapia y a lo mejor este es resistente. Por eso es tan difícil curar el cáncer, porque por la heterogeneidad si tú generas, por ejemplo, un fármaco que está diseñado para atacar cierta población que sabes que tiene cierta mutación, pero pues no le va a ser esta población que no lo tiene o que es resistente, pues no va a generar resistencia y al rato, aunque tú hayas disminuido este tipo de población, no logras eliminar esta y esta población se empieza a dividir y genera otra, y es lo que conlleva a desarrollar metástasis en algún momento dado y es extremadamente en algún momento, pues es difícil poder lograr encontrar una manera, ¿no? Para poder atender o en este caso tratar o erradicar el cáncer de forma completa.
Y otra cuestión que no he mencionado es que eso es solamente el tumor como tal, no estamos hablando de todo el microambiente, no estamos hablando de, por ejemplo, los vasos sanguíneos que están acá, todas las células del sistema inmune que se encuentran por acá, todo el nicho del tumor es muy complejo, con muchas interacciones, y eso es cuando viene la oportunidad de la bioinformática. Con la bioinformática podemos modelar, podemos checar cómo es que puede avanzar una célula, cómo es que podemos también traquearla y ver cuál va a ser su movimiento para poder a lo mejor checar si va a ser invasiva o no, por así decirlo. Entonces, como pueden ver, la biología computacional, bioinformática se vuelven ciencias extremadamente esenciales para atender o entender cómo es que funciona todo el proceso de cáncer. Como les dije, es una enfermedad extremadamente compleja y requerimos de realmente herramientas complejas para poder entender un poco cómo es que operan estos mecanismos celulares. Y los enfoques de NGS en cáncer pueden ser bastantes, muy diversos. Existe una amplia gama de formas en las que tú puedes estudiar cáncer. Por ejemplo, desde DNA, tú puedes secuenciar tumores completos a través, por ejemplo, de genomas, por ejemplo, whole genome sequencing, o incluso nada más a lo mejor te interesan los exomas de ciertos pacientes, que los exomas solamente estás interesado en las regiones que sabes que van a codificar para proteínas. A lo mejor nada más estás interesado en ciertos grupos de genes, entonces nada más secuencias lo que se le conoce los famosos paneles, que a lo mejor nada más vas a secuenciar genes que sabes que están relacionados con predisposición a cáncer. Y también, por ejemplo, no solamente puedes estudiarlo desde DNA, también lo puedes estudiar desde RNA, que es, podemos hacer RNA-seq, que es secuenciamiento de RNA, que ahorita lo vamos a ver, que yo he estudiado, me he especializado un poquito en RNA-seq, porque nos interesa saber mucho en cuestión de cáncer, cómo es que estos genes se expresan o ver el nivel de expresión génica que tiene ciertos genes en cierto tumor. Y si, por ejemplo, tú tienes un tumor y estos genes están sumamente expresados, quiere decir que estos genes tienen que ver algo con el desarrollo oncológico. Y en mi caso, si estamos checando metástasis, y queremos saber cómo es la expresión génica, y en RNA-seq, si encontramos genes que están sobreexpresados en tumores metastásicos, podemos ver que estos genes tienen que ver algo con a lo mejor con el metabolismo o ciertas capacidades que le atribuyen a una célula invadir y hacer metástasis. Entonces, por eso RNA-seq se ha vuelto muy importante en cáncer. Y también a nivel proteína también se pueden hacer cómo es que a lo mejor diferentes proteínas interaccionan entre las cascadas de señalización. Aunque quiero mencionar que yo no tengo experiencia porque ese es otro tipo de bioinformática estructural, que tiene que ver más con las conformaciones de la proteína. Va más allá de mi área de expertise. Si es que tienen alguna pregunta relacionada aquí a proteómica, ahí puedo canalizarlos con personas que tienen más experiencia en esta parte, pero por mi experiencia se ha rondado más en el genoma y en el transcriptoma. Este tipo de cómo es que construimos, este es por ejemplo un típico caso de un pipeline informático. Cuando hablo de un pipeline informático, es simplemente son actividades o tareas que tú realizas para poder llegar a un resultado. Por ejemplo, como les mencioné, al momento de que tú recibes estos archivos salidos del secuenciador, que eran los FASTQ, estos archivos vienen crudos. Entonces, como bioinformático, tú tienes que procesarlos. Como les dije, tienes que primero checar la calidad de control, tienes que alinearlos contra el genoma, contra un genoma de referencia. Son muchas actividades para finalmente llegar a unos resultados que tú vas a usar para análisis. Y para analizarlos también hay una diferente gama de herramientas bioinformáticas. En este caso están los famosos, que obviamente si ustedes están interesados en bioinformática, los famosos programas de
lenguajes de programación, R, Python, todos estos programas son software estadísticos que nos permiten nos permiten analizar todos esos datos que ya vienen salidos ya de un pipeline o de un tratamiento bioinformático. Entonces es extremadamente interesante cómo es que todas esas herramientas se unen o se mezclan para poder resolver una pregunta biológica de nuestro interés, que en este caso es ver cuáles son como los mecanismos moleculares, ¿no?, implicados en el desarrollo de cáncer. Y aquí en mi siguiente slide, ya más o menos quisiera hablar un poco de las aplicaciones que tiene, porque hemos hablado un poco de cómo ha sido el proceso, un poquito de cómo es que nosotros como bioinformático operamos, cuáles son el tipo de muestras que tenemos, pero ustedes se preguntarán, bueno, al final del día, ¿qué es lo que ustedes ganan con analizar todo ese tipo de herramientas? Y aquí tengo aquí un poco de un par de ejemplos, que es en el caso de el hecho de que tengamos la oportunidad de detectar variaciones o mutaciones que son que tienen predisposición a tener cierto tipo de cáncer, nos permite prevenirlo de cierta manera. Y uno de estos de las técnicas o de los enfoques más utilizados hoy para detección temprana de cánceres a través de poder secuenciar genes que sabemos que tienen predisposición a desarrollar cáncer y testear a personas que tienen una gran, por ejemplo, personas que saben que tienen predisposición a cáncer, poder secuenciar, por ejemplo, el famoso caso de los genes BRCA, si tienes predisposición a tener cáncer de mama. Puedes secuenciar estos genes y detectar a lo mejor a personas que tienen cierta predisposición, y si son positivas a esta mutación, puedes testear a sus miembros familiares, porque a lo mejor es una cuestión hereditaria, y así estas personas pueden prevenir el desarrollo de la enfermedad en algún momento dado. Y por ejemplo, es un ejemplo que me gusta mucho porque es el síndrome de Li-Fraumeni. Este es un síndrome muy característico para la predisposición de cáncer. El síndrome de Li-Fraumeni consta de mutaciones germinales. Eso quiere decir que naces con ella, que es cuestión hereditaria, en el gen P53. Y P53 es un gen que se le conoce como el guardián del genoma, porque es un gen muy importante, es un supresor de tumor que está involucrado en el ciclo celular. Él es el que como que pone, él es como que, si estamos hablando de las luces, por ejemplo, luz verde, puedes avanzar, él es el que pone la luz roja, ¿no? Alto. Tu célula tiene cierto error, no te voy a dejar dividir hasta que arregles hasta que soluciones un error de algún cierto error que surgió durante la replicación o cierta cuestión que AP53 considera que no es esta célula apta para proceder al ciclo celular y dividirse. Entonces, cuando tú tienes este tipo de mutaciones en P53, tienes cerca o más del 50% de desarrollar algún tipo de cáncer a lo largo de tu vida. Y el problema es que este gen, como les dije, este tipo de mutaciones, si es hereditario y si una familia cuenta con el síndrome de Li-Fraumeni, en una sola familia, por ejemplo, puedes tener diferentes tipos de cáncer. Puedes, por ejemplo, tener cáncer de mama, puedes tener tumor cerebral, puedes tener cáncer colorectal, puedes tener leucemia. Entonces, estas familias la tienen la vida sumamente complicada. Entonces, lo que se hace es que si una persona sale positiva, por ejemplo, esa persona sale positiva a una mutación de P53, toda la familia se tiene que testear para ver quiénes son portadores de esta variación, porque de esta manera se puede proceder a prevenir. Por ejemplo, son sometidas a tener tomografías, colonoscopías cada 6 meses, porque sabemos que tienen una gran predisposición de tener cáncer en algún momento. Entonces, si nosotros testeamos, por ejemplo, si ellos se previenen cada periodo de tiempo,
pueden tener una detección oportuna y pueden realmente prevenir la aparición de un cáncer, ¿no? Que ya está sumamente avanzado. Y porque contra más avanzado procede, ¿no? Lo que es invasión y desarrollo de metástasis y como les he mencionado, ¿no? Metástasis es incurable y eventualmente a las personas que cuentan con metástasis, pues no, a veces no, es muy raro que sobrevivan más allá de 5 años. Entonces es importante, muy importante la detección temprana. Entonces nosotros como bioinformáticos podemos contribuir a esto a través de analizar qué tipo de variaciones pueden tener ciertos pacientes y ver si son positivos a ciertas alteraciones que pueden generar cierta predisposición a cáncer y así poder prevenir a la gente y tener una detección oportuna. Esa es una aplicación extremadamente útil hoy en día. Otra aplicación es terapias blanco. El hecho de que como bioinformática hemos podido ya secuenciar los tumores, hemos podido identificar qué tipo de mutaciones o qué patrones de mutación tienen ese tipo de, por ejemplo, este ejemplo me encanta, es un fármaco que se le conoce como Iresa. Iresa era un fármaco que fue diseñado para personas que tenían cáncer de pulmón y resulta que empezaron a hacer las pruebas clínicas y en vez de que fuera mejor, les iba peor que el tratamiento convencional. Entonces, en este caso, ya estaban a punto de sacarlo al mercado cuando deciden hacer un ensayo clínico y se dan cuenta de que personas que tienen esta mutación en este gen, EGFR es un gen que está muy involucrado en la cascada de señalización de crecimiento y proliferación celular. Esta mutación adquiere una función extra a este gen. Entonces, esta función extra adquiere que todas estas características que hacía de por sí de forma natural este gen, esta mutación hace que estas se aumenten mucho más y es lo que origina el desarrollo de este cáncer. Pero se dieron cuenta de que este fármaco opera o ataca muy bien es una terapia blanco, por así decirlo, y hoy en día se puede, por ejemplo, secuenciar el tumor y pacientes que tienen positivos a esta mutación, ya saben que, por ejemplo, pueden administrar Iresa y saben que este tipo de población les va mucho mejor a pacientes que no tienen esta mutación. Entonces, también como bioinformáticos, tú puedes analizar qué mutaciones tiene un tumor. Y es un reto también llamar ese tipo de, lo digo llamar porque así le decimos, llamar es como que rescatar el tipo de mutaciones de un tumor y eso nos permite, pero al final del día a pesar de que a veces es difícil y requerimos de algoritmos para poder identificar este tipo de mutaciones, nos permite saber cuál es la estratificación que se le pudiera dar al paciente. Y eso es algo muy útil en la industria farmacéutica porque ya cada vez cuando se están desarrollando fármacos, ya se van a empezar a desarrollar con base en el genotipo o en el contexto mutacional de ese tipo de tumores. Entonces cada vez se vuelven mucho más estratificado, se vuelve mucho más especializado, mucho más enfocado. Y con esto se espera que en algún momento dado las terapias se vuelvan mucho menos invasivas y con mucho menos secuelas, ¿no? Como lo que estábamos hablando anteriormente. Y otro ejemplo que me gusta mucho, que ya es en un contexto de farmacogenómica, como a lo mejor ustedes ya han escuchado el tema de farmacogenómica y esto es básicamente es que cuando nosotros tomamos un medicamento, obviamente una persona no lo va a procesar de la misma forma que otra persona lo hace y esto es porque finalmente cuando nosotros tomamos un fármaco tenemos enzimas que metabolizan, que distribuyen,
que secretan, que hacen toda la descomposición del medicamento, ¿cierto? Lo descomponen y finalmente metabolizamos el medicamento, pero finalmente esas enzimas son codificadas por genes. Y si nosotros tenemos variaciones en nuestros genes, obviamente tenemos variaciones en la forma en la que, se ensambla nuestra proteína, ¿cierto? Y esta proteína, a lo mejor, el hecho de tener esas variaciones o estas formas alternativas de la proteína, hace que a lo mejor tú metabolices de forma más rápida o de forma más lenta cierto fármaco. Y uno de los ejemplos que más utilizados o más famosos es, por ejemplo, el uso de la leucemia en mercaptopurina. Y para ponerlos en contexto, puedo platicarles un poco cómo es que este sistema funciona. Y es que en leucemia tú requieres, por ejemplo, al menos 2 años del protocolo de quimioterapia. Entonces, en esos 2 años tú recibes un cóctel de diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción. Y lo que es la mercaptopurina es un fármaco dentro de ese esquema de quimioterapia que genera daño celular a nivel de DNA. Entonces, tú haces una muerte celular, pero lamentablemente es una muerte celular indiscriminada, es decir, que tú puedes tanto como células cancerosas como células normales, tú estás atacando, ¿no? a todo ese tipo de células. Y el problema es que cuando tú tienes variaciones en la enzima que codifica este fármaco que se le conoce como TPMT, y tú tienes esas variaciones te hacen que metabolices de forma muy lenta este fármaco, tú puedes generar leucopenia. Leucopenia es ausencia de leucocitos y estos son, si tú tienes ausencia de leucocitos, pues es extremadamente malo, entras en shock leucopénico y te puedes morir. Entonces, lo que hacen cuando ven que estos pacientes se empiezan a poner muy mal, suspenden el medicamento. El problema es que cuando el paciente se restablece y quieren administrar nuevamente la mercaptopurina, ya es demasiado tarde porque ya las células adquirieron resistencia y ya el fármaco no tiene el mismo mecanismo de acción, entonces se vuelve mucho más complicado. Entonces, con este tipo de noción, la farmacogenómica ha investigado cuáles son los polimorfismos genéticos que hacen o las variaciones genéticas que hacen que un paciente se vuelva mucho más susceptible a ser un pobre metabolizador. Entonces, al saber que es un metabolizador muy pobre, es decir, que muy lento en administrar en metabolizar este fármaco, lo que hacen simplemente es bajar la dosis, ajustar la dosis de acuerdo a su rango de metabolismo para que no se acumule el medicamento y genere toxicidad. Entonces, por ejemplo, esos son pacientes que, por ejemplo, estos pacientes es una población muy pequeña, pero finalmente significativa porque son pacientes que adquieren toxicidad y eventualmente son las que peor pronóstico tienen porque son las que se les suspenden el tratamiento. Pero, por ejemplo, cuando nosotros ya identificamos cuáles son los pacientes con si son metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos, se les puede ajustar la dosis. Y si ven, por ejemplo, ese es un tratamiento convencional, vemos que los pacientes que son metabolizadores pobres, la toxicidad es bastante en comparación a metabolizadores rápidos, ¿no? Pero si ya con un ajuste personalizada, ya sabiendo con base a estos polimorfismos genéticos, sabemos quiénes están en riesgo, disminuimos la dosis y la ajustamos de acuerdo al perfil de cada persona y vemos que la toxicidad es mínima y se vuelve efectiva, ya no tienen que suspender el tratamiento y es sumamente bueno para el paciente porque estás cumpliendo con el esquema de quimioterapia sin causar una toxicidad excesiva. Y este es básicamente el futuro de la medicina, una estratificación de
una certificación en la forma en cómo damos tratamiento a los pacientes por medio de nuestro genoma, o en este caso por medio de estos polimorfismos genéticos que están afectando a enzimas que sabemos que son importantes para el metabolismo de fármacos. Entonces ahí es sumamente prometedor y cada vez hay más ejemplos de medicina personalizada en cáncer y farmacogenómica. Este es solamente un ejemplo, pero hay muchos más y cada vez se está extendiendo. Y no solamente a cáncer, ya se está, la farmacogenómica está teniendo otras aplicaciones también a detección, por ejemplo, de enfermedades metabólicas, etcétera. Entonces es muy prometedor cómo es que como bioinformático tú puedes detectar a lo mejor una variación que tú sabes que le va a cambiar la vida al paciente. Es algo muy muy satisfactorio. Y a su vez es que lo puedes aplicar, por ejemplo, ya en términos de diagnóstico. Entonces se vuelve viable, por así decirlo, como les mencioné antes. No era posible hacer ese tipo de cosas, pero a raíz de tener todas las plataformas y el uso de la bioinformática ha permitido lograr ese tipo de aplicaciones. Y en cuestión de investigación, antes de cerrar, me gustaría comentar acerca de las cosas o de los métodos más nuevos hoy más populares que están siendo que están siendo muy famosos ahorita en la investigación del cáncer. Y como les mencioné, RNA-seq se ha vuelto extremadamente útil para entender la expresión génica, saber cómo es que los genes se encuentran sobreexpresados en un tumor y poder identificar a lo mejor qué mecanismos están sobre representados. Y está, por ejemplo, hoy se está volviendo extremadamente famoso single cell RNA-seq. Antes era tuve RNA-seq, bulk RNA-seq sigue siendo muy famoso, pero single cell se está por la utilidad que tiene, se está volviendo sumamente popular. Y bulk RNA-seq es que, por ejemplo, tú extraes RNA y tú mandas a secuenciar, y tú lo que generas son unos resultados, pero a nivel poblacional. Es como un consenso de todas tus células. Por eso se llama bulk, porque es el tipo de cómo estás en un consenso, ¿no? General. Y una analogía que usan mucho es que, por ejemplo, aquí es como un licuado, tienes, por ejemplo, aquí estás estudiando la expresión diferencial del contenido de un licuado de fresas, por ejemplo, de un licuado de frutas. Pero con el single cell RNA-seq podemos hacer lo mismo, estudiar qué genes se encuentran sobreexpresados, pero a nivel celular. Es decir, aquí fuera el licuado de frutas, pero aquí está, por ejemplo, cómo está la expresión génica, pero, por ejemplo, ya con los componentes del licuado. Por ejemplo, en el licuado de fresas no sabíamos quién es, por ejemplo, no sabíamos si el gen que está expresado viene de la piña, o si el gen que está expresado viene de la fresa, o el gen que está expresado viene del plátano. Y es un ejemplo. Y en el single cell RNA-seq nos permite aislar, por ejemplo, células individuales y ver, clostear, a lo mejor qué tipo de genes se encuentran sobreexpresados. Y esto es, por ejemplo, a nivel de cáncer, eso es sumamente interesante porque, como les mencioné, el cáncer uno de los retos es la heterogeneidad del cáncer, ¿cierto? Que teníamos las subpoblaciones, pero en este caso, con este método de single cell RNA-seq, podemos ver qué tipo de genes se encuentran sobreexpresados, a lo mejor en este tipo de celular, y a lo mejor aquí se encuentra sobreexpresado y aquí no está expresado. O qué pasa si a lo mejor se encuentra expresado en este y a lo mejor acá, o en esta población celular. Entonces, aquí vemos cómo herramientas bioinformáticas nos permiten establecer patrones, por ejemplo, nos permiten establecer o aislar poblaciones que pueden ser de nuestro interés. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor ese tipo de células son mucho más agresivas, son mucho más resistentes, a lo mejor son más probables a metástasis. Ok, entonces podemos ver qué genes se encuentran expresados en estas células, y si se encuentran expresados en estas células, podemos nosotros identificar causas, ¿no?
pathways, por así decirlo, cascadas de señalización celular que pueden estar involucrados en las capacidades de una célula para adquirir resistencia o la habilidad para hacer metástasis. Y eso nos va a permitir desarrollar terapias blancos. Si sabemos qué es lo que lo causa, podemos enfocar nuestros esfuerzos en desarrollar terapias enfocadas en estos genes o en estas cascadas que salen sobre representadas y poder de cierta manera y poder atender, ¿no? Este tipo de cuestión que hace unos años era imposible solucionar, ¿no? Pero a través de estas herramientas, todos estos tools de bioinformática nos permiten resolver de una forma muy fina y ya de una forma muy específica hasta el punto de saber qué tipo de célula o qué tipo de genes se encuentran sobreexpresados en cierto tipo de célula. Y esto es una de las cosas, ahorita esto es lo más nuevo, esto es lo de, incluso hay pocos aparatos ahorita a nivel, creo que en Canadá, creo que nada más hay eh, dos, eh, dos plataformas para hacer este tipo. Eso es sumamente nuevo. Se llama Spatial Transcriptomics. Y esto, la premisa es que tú ya puedes saber qué genes se encuentran expresados, pero no solamente estás aquí a nivel celular, sino en la ubicación del tejido en el que se encuentra. Porque no sé si ustedes lo vimos en las slides pasadas, vimos que tienes tu tumor, ¿no? Y a lo mejor en ciertas localidades puedes tener diferentes niveles de expresión génica. Y ese tipo de spatial transcriptome, sé que suena como el espacio, como Marte, pero realmente es por espacial porque en el espacio, en este caso en el espacio del tejido, tú puedes tú puedes identificar clústeres de células que tienen una relevancia en el espacio, es decir, en el tejido, porque en la forma en la que se encuentra, y puedes tú identificar qué tipo de genes se encuentran sobreexpresados a nivel celular y a nivel del espacio o a nivel de su ubicación en el tejido. Y eso vuelve mucho más fino el estudio, solamente que es extremadamente caro, está comenzando, pero sí está teniendo muchas aplicaciones. Los papers cada día, este año, los papers de Spatial Transcriptomics se elevaron mucho porque están resolviendo muchas preguntas que antes no era posible por ejemplo, con single cell RNA-seq, el bulk normal o el single cell RNA-seq. Entonces, esto es solamente una probada de las técnicas que se están utilizando y obviamente para este tipo de cosas necesitas la plataforma de secuenciación, para así decirlo, y necesitas, por supuesto, bioinformática, necesitas paquetes, algoritmos para poder analizar todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo, necesitas al personal. Entonces, el objetivo también de esta plática es para animarlos, si es que los convencí un poco de la importancia de tener la bioinformática en ese tipo de aplicaciones, o en este caso, en este tipo de disciplinas como la oncología, porque actualmente la bioinformática está en proceso de desarrollo, todavía falta mucho, y sobre todo en México y en Latinoamérica, el desarrollo de esas plataformas, pues todavía desconozco si hay Spatial Transcriptomics, si se ha hecho, por ejemplo, no sé, en México o en Latinoamérica, no, desconozco, pero cada vez se requiere más de personal para transicionar ese tipo de herramientas. Y ya con esto voy cerrando. Entonces ya como conclusión, hemos visto ahorita, ¿no? Cómo las tecnologías de NGS y bioinformática se han complementado de una forma muy útil para detectar, tanto para investigación, que es lo que vimos ahorita con Single Cell RNA-seq, con Spatial Transcriptomics y tratamiento de cáncer. Vimos diagnóstico, de prevención, medicina personalizada, farmacogenómica y también terapias blanco. Y como les dije, ¿no? En bioinformática esto cambia todos los días, siempre hay plataformas nuevas. Por ejemplo, la plataforma de Spatial Transcriptomics surgió apenas y es una modificación a las plataformas anteriores,
para resolver, para hacer cosas cada vez más finas, más especializadas, y eso conlleva a más softwares, a más algoritmos, e incluso los softwares se vuelven caducos, se actualizan con nuevas herramientas, nuevas tareas, y los algoritmos también van surgiendo, los biólogos computacionales ven ciertas necesidades y generan nuevos algoritmos que otros bioinformáticos pueden utilizar. Es una comunidad muy dinámica de desarrollo, entonces hay que, como les dije, hay que estar siempre al día, estar en blogs conectados en diferentes páginas de noticias para poder saber cuáles son como las actualizaciones y nuevas herramientas para desarrollar este tipo de estudios. Y pues finalmente, ¿cuál es el objetivo al final del día? Es que tú, a la combinación de todo esto, pues logres llegar a medicina personalizada y a generación de terapias blanco para finalmente mejorar la calidad de vida de pacientes que tienen, por ejemplo, en oncología, ¿no? Que es uno de los retos ahorita más importantes de atender. Y finalmente es lograr implementarlo y llevarlo a la clínica. De nada sirve tener todo ese tipo de información, de todo ese tipo de plataformas si no lo aplicas, si el paciente no hay un impacto en el paciente, ¿no? Y algo que no puse aquí en la conclusión es que, pero me gustaría añadir, es que también, como pueden ver, el tema es muy amplio, muy complejo, podemos hablar aquí horas, pero finalmente se necesita personal. Entonces, si ustedes están interesados en bioinformática y en cáncer, esto es una disciplina muy interesante, muy apasionante. Y igual si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que no les haya quedado claro o si están interesados en aprender de cierto software o de cierto programa, me pueden decir y con mucho gusto. Creo que dejé mis datos al principio, pero igual les puedo dejar mis datos al final, los puedo poner en el chat. Y gracias por su atención. Espero que les haya gustado y pues estoy encantada de responder sus preguntas. Muchísimas gracias, Ana. Tenemos dos preguntas por parte del público. Tenemos la primera, es Dianey Ramírez, dice que si le podrías decir la diferencia entre bioinformática y biología computacional. Claro. Para empezar, desconecto, dejo de compartir ahorita lo quito, no te preocupes. Ok. Sí, es muy interesante la pregunta, muy buena pregunta. La diferencia entre bioinformática y biología computacional es que en bioinformática tú estás interesado en herramientas o repositorios o incluso también algoritmos que están involucrados en el desarrollo, en el estudio o análisis, ¿no?, de esos genomas, en el análisis de datos biológicos. La biología computacional es el desarrollo, la generación de estos algoritmos. Entonces, por ejemplo, yo soy bioinformática, pero no soy bióloga computacional, ¿no? Los biólogos computacionales se dedican a desarrollar este tipo de softwares para que los bioinformáticos puedan utilizar ese tipo de herramientas. Entonces, incluso los bioinformáticos, también no me gustaría que se quedaran con la idea de que son dos cosas completamente diferentes. Van de la mano, simplemente que computacional va para más métodos de desarrollo de softwares y los bioinformáticos es más como que el uso de estos softwares y también bioinformática también hablamos del almacenamiento de estos datos, de todos estos repositorios. Bioinformática incluye estos repositorios de información, ¿no?, y el manejo de estas herramientas. Ya la biología computacional ya son métodos ya de desarrollo, ¿no?, de establecer estos tipos de tareas o herramientas o softwares que nos permiten utilizar para resolver problemas, ¿no?, biológicos. Perfecto, muchas gracias. Omar Alejandro comenta que si se ha encontrado algún cáncer, algún cáncer de causa epigenética con la bioinformática. Uy, sí.
El más famoso, bueno, ahorita de los que me gusta mucho es precisamente glioblastoma. De hecho, la descubrió una doctora aquí que se encuentra en mi universidad. Esta glioblastoma es otro tumor cerebral. Y este tumor cerebral se descubrió que tiene algo muy interesante. Tiene un mecanismo epigenético que desarrolla el proceso de desarrollo de glioblastoma. Y esto un mecanismo muy interesante porque es una relación entre genética y epigenética. Entonces, genética porque este mecanismo de que, que ocurre o que ocasiona el glioblastoma es porque ocurren mutaciones en ciertas histonas. Y ustedes, como saben, las histonas son proteínas que enrollan el ADN y controlan la expresión génica. Por ejemplo, tú tienes por ejemplo tus histonas, se forman la cromatina y la cromatina se puede compactar. Entonces, si se compacta mucho, tú no puedes tener acceso a el DNA se queda atrapado y la maquinaria celular no puede acceder y entonces ese gen no se expresa. Si la cromatina se relaja o este empaquetamiento se relaja, la maquinaria celular puede acceder de una forma más sencilla y el gen se expresa. Entonces se dice que contra la cromatina esté más compacta, es un área que pues de una expresión génica que no se va a expresar. En contraste a una cromatina mucho más relajada, que ahí sí va a haber expresión génica. Entonces, ese tipo de mutación que pasa en las histonas hace que se altere este nivel de compactación. Entonces, este nivel de compactación puede ser que esta histona, esta mutación, por ejemplo, repercuta en una histona que está encargada a lo mejor de compactar, ¿no? Y si a lo mejor compacta una región génica que regulaba, a lo mejor una región que estaba involucrada en la proliferación celular, entonces si esta mutación genera este cambio en la compactación de la cromatina y hace que en vez de estar compactada se relaje, esta expresión génica se va a expresar y la proliferación celular va a ser mayor y esto es lo que lleva a la mutación, al proceso oncológico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a partir de un proceso epigenético puede desarrollarse este tipo de tumores, ¿no? Y eso igual les puedo pasar el paper, pero es una relación entre genética y epigenética, ¿no? Genética porque si es una mutación en un gen, pero este gen es una histona y esta histona está involucrada en un proceso epigenético, ¿no? Ese es igual les puedo pasar el paper, pero lo pueden buscar como modifications en histonas y el nombre del tumor glioblastoma y ahí pueden encontrar diferentes papers con ese mecanismo epigenético. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos 3 preguntitas más y con eso terminamos. Okay. Red de Estructura, Función y Evolución de Proteínas pregunta que el Spatial Transcriptomics también resuelve a lo largo del tiempo, es decir, ¿se podría estudiar la dinámica de la expresión de genes en el espacio y en el tiempo durante el progreso tumoral? Buena pregunta. En tiempo no estoy segura. Me parece a lo mejor que creo que sí, si toman, por ejemplo, bueno, la respuesta es sí. Si es que el enfoque de investigación, por ejemplo, pueden tomar muestras, ¿no? En diferentes tiempos y a lo mejor pueden valorar cómo la expresión génica va cambiando. A lo mejor el equipo no te lo va a sacar así en este tiempo y espacio está ¿no? Pero si tú repites el experimento en diferentes tiempos y si tú lo comparas, vas a unir las figuras y obviamente vas a ver cómo va cambiando en la expresión génica, ¿no? Pero es más o menos ahí que nada el diseño experimental, porque lo que te saca el Spatial Transcriptomics es como pueden ver, ¿no? El esquema con el tejido y la diferencia de expresión génica, ¿no? A nivel celular. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y yo tengo 2 preguntas. La primera es si hay algún patrón en el cariotipo de una persona con glioma, es decir, una persona diagnosticada con glioma siempre va a tener el cariotipo que nos enseñaste al principio de tu presentación o varía. O sea, si sí, ¿de qué depende la ploidía que pudimos observar en el cariotipo? Es buena pregunta. Miren, todo cáncer es diferente y aunque sea el mismo tipo de cáncer, por ejemplo, si tú tienes
hay 206 tipos de cáncer, ¿no? Y dentro de un tipo de cáncer, a lo mejor de medulloblastoma, el cáncer que yo estudio, puede variar incluso entre personas. Aunque sea el mismo medulloblastoma, tú puedes tener diferentes alteraciones. Pero sí hay ciertos patrones. Cuando tú empiezas a usar este tipo de plataformas, empiezas a secuenciar y te das cuenta de que hay patrones. Entonces, hay alteraciones, ya sea que vienen del mismo origen celular, que la mutación ocurrió mejor en el mismo origen, puede generar un patrón similar. A lo mejor no vas a adquirir nunca, o sea, a lo mejor nunca vas a adquirir el mismo cariotipo, pero sí vas a obtener ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso de nuestro tumor, sabemos que nuestro tumor es muy complejo, ¿no? Y en nuestro tumor es tan complejo que ya hay 4 tipos de medulloblastoma, ¿no? Y dentro de ese tipo de medulloblastoma sabemos, los hemos clasificado en 4 porque cada uno tiene características diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay tumores que se le conoce como a lo mejor tipo A, porque se sabe que ese tipo de tumores siempre tiene amplificación en este gen, por ejemplo, en el gen MYC. Entonces, son patrones que sí vas a identificar en común, pero no siempre va a ser igual. Pero si hay similitudes es por a lo mejor el tipo de origen celular o el que la cascada de señalización fue similar, pero nunca, es muy difícil, es muy improbable que tengas como que el mismo cariotipo. Claro, supongo también depende si el paciente tiene comorbilidades, ¿no? Sí, es muy complejo, ¿no? Y aunque tengas el mismo tumor, puede ser diferente para otra persona. Entonces es muy complejo, ¿no? Dentro de un mismo tipo de cáncer. Entonces sí va a haber similitudes, sí va a haber mutaciones en común por el origen celular, por la cascada de señalización, también por el nicho en el que se encuentra, por el ambiente, pero es difícil que sean extremadamente iguales. Y última pregunta, ¿tienes algún registro o sabes, o sea, si no lo has hecho tú, sabes si existe algún registro de la comparación del genoma y el transcriptoma de pacientes cuando tienen el cáncer y cuando ya han salido, si es que han salido o se han recuperado del cáncer? Registro, ¿te refieres a O bases sea, de datos o? exacto, la comparación entre el genoma y el transcriptoma del mismo paciente, pero en diferentes estadios, ¿no? O sea, en la enfermedad y cuando ya ha superado la enfermedad, si es que lo hay. Debe de haber en papers, pero debe estar, me parece que ha salido, hace 2 años salió una comparación secuenciaron creo que 4,000 tumores o algo así, pero, ahí te tienes que fijar mucho en las partes clínicas, ¿no? En si te están dando, por ejemplo, si el paciente sobrevivió, si el paciente ahí en las tablas te puede aparecer decesos. No estoy segura si hay una plataforma como tal. Hay plataformas que detecta que ya hay repositorios, ¿no? De mutaciones oncogénicas, ¿no? Por ejemplo, está eh, ¿cómo se llama esta plataforma? Se me fue el nombre. Ay, hay una plataforma especializada de detectar mutaciones oncogénicas o que ya está el repositorio, ¿no? Nada más que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero más que nada lo puedes también ver en los papers si es que encuentras como por ejemplo en las tablas, ¿no? Sobre los reportes clínicos, ¿no? Este paciente con este genotipo tuvo una supervivencia mayor a 5 años, ¿no? Pero desconozco si hay así como una plataforma, un registro así que te diga, estos son los que sobrevivieron, ¿no? Regularmente esos datos de pacientes luego suelen ser confidenciales y no creo que sea tan fácil publicarlos. Sobre todo, yo creo que si esa información encuentras específicamente en papers y en las tablas de datos clínicos, de que este paciente sobrevivió, este paciente no. Ya. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por tu conocimiento y por responder a nuestras dudas y preguntas. Y pues con esto terminamos el webinar. Agradecemos a todos los que se quedaron con nosotros hasta el final y nos vemos el siguiente martes en punto de las 7 aquí mismo en la página de Bioquímica y Biología Celular. Gracias. Gracias.